Y el caso de este papá no es un caso aislado. Lamentablemente existen muchísimos más casos de familias que no logran un entendimiento, que a pesar de la mediación de la justicia no se cumple. logran que el papá y mamá puedan ver y realizar actividades de forma equitativa junto a sus hijos. Claro que sí, lo decías vos, hay una agrupación también en Argentina que justamente reúne a esos padres, a esos abuelos, a esos familiares que sufren este tipo de casos, de que no les permiten ver a sus hijos cuando la ley sí los ampara. Por eso vamos a conversar con el creador de esta institución, de esta organización, se llama Fernando Taborda, que corresponde a padres y abuelos por los niños separados de familias. Le damos la bienvenida. Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por llamarme, por hacerme la gentileza también de llamarme unos minutitos antes, porque en un ratito ya entro a trabajar. Está bien. Y por darle un espacio en el programa a este tema que por ahí es poco conocido y que bueno, es muy importante, ¿no?, que se empiece a conocer. Bueno, nosotros lo decíamos, una realidad que quizás está invisibilizada, pero que reúne muchísimos más casos que este caso puntual de Córdoba. Sí, esta realidad, bueno, ocurre en todo el país, no solamente en nuestro país, sino también en muchos países del mundo, Sí. ¿no? Así que bueno, nosotros trabajamos en redes con organizaciones de todo el país y también tenemos contactos con otras organizaciones de otros países. Y bueno, y trabajamos por cambios en la legislación, por capacitar también a los padres, por que sean grupos de autoayuda, ¿no?, en donde se eviten situaciones de violencia, en donde conozcan cómo son los procesos judiciales, que muchas veces no es caminar en el lodo, ¿no?, porque no llegan a buen puerto, justamente porque, bueno, los jueces se niegan a aplicar las sanciones a veces que corresponden, y cuando hay una sanción parece tenemos que festejar porque realmente, excepcionalmente las aplican. Claro, porque en muchos casos, Fernando, el proceso judicial es muy largo. Sí, los procesos judiciales, nosotros hace unos años hicimos un testeo y la duración de los procesos judiciales en promedio es de 2 años. Claro. O sea que durante 2 años te los hacen ver a los chicos cuando quieren. ¿Y cómo se hace para construir una relación con un hijo cuando no se lo puede ver, no se puede tener contacto? Sobre todo porque en general son los niños muy pequeños, son bebés, entonces hay toda una etapa que se termina perdiendo. Sí, hay cosas que van de la mano con cambios sociales y con algunos cambios legislativos, como ser el divorcio express, el llamado divorcio express, ¿no? Y las realidades de las separaciones que hoy en día son en promedio a los 3 años de la convivencia, ¿no? Cosa que antes, años atrás, las separaciones ocurrían a los 10 años, entonces ahora tenemos separaciones con niños muy pequeños, en promedio de 2 o 3 años justamente, como este caso que salió a la luz, y los niños, bueno, son mucho más dependientes de sus madres generalmente, ¿no? Y bueno, entonces, al ser tan dependientes también se los apropian, se los cosifican, y bueno, y se incurren muchas veces en abusos por cuestiones incluso ya psicopatológicas, ¿no? Porque ya incluso nosotros ya estamos empezando a abordar la temática desde un punto de vista psicoanalítico y profesional. Hace muy poquito se escribió un libro que se llama Prohibir al Padre, una psicóloga también que empezó a abordar el tema por primera vez. Bueno, y se empiezan a aparecer diversas patologías que están relacionadas con esto, ¿no? Como algunos trastornos de la personalidad y demás. Claro. Fernando, vos comenzaste este camino de lucha y de concientización por un caso propio, algo que te pasó a vos. Sí. Yo hace, 6 años que estoy en el tema, coordinando la organización y también, coordinando también algunas movidas a nivel nacional y con otros grupos. Y bueno, empecé porque yo también cuando me separé, a mi hija la llevaron de Rosario, Paraná, y también me resultó bastante complicado localizarla. De hecho, incluso también desde la misma justicia, sin haber motivos valederos, no me brindaban el domicilio de mi hija. Bueno, entonces empecé toda una epopeya jurídica en donde casi llego a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tuve que denunciar jueces, fiscales. En el medio me hicieron 2 denuncias falsas de abuso que me resultó también muy difícil sortearlas, ¿no? Y obviamente si uno no tiene los recursos y en otra provincia y demás, es imposible, ¿no? Porque se aplican ese tipo de estrategias para realmente dejarte fuera de juego.
y solapar otro tipo de violencia, no solamente la violencia emocional, violencia física también, porque a veces hay negligencias en el cuidado de los chicos graves, y bueno, y cuando corre riesgo la tenencia, o cuando tienen que justificar el porqué del impedimento o el porqué de no dejarte participar en la crianza de tus hijos, empiezan a inventar todo este tipo de estrategias para tratar de justificarlo, ¿no? Claro, uno entiende que la justicia actúa ante esos casos de una forma preventiva, ante una denuncia de abuso o de violencia familiar, directamente pone una orden de restricción, pero ¿qué pasa después? ¿Qué respuestas da la justicia ante estos casos de las falsas denuncias? Porque de acuerdo a los testimonios que nosotros leemos sobre estos temas, los padres siempre denuncian que son falsas, no solo los padres, sino los abuelos, los tíos, todo el núcleo familiar del padre termina denunciado generalmente. Sí, bueno, hay una gran cantidad de denuncias falsas, tal es así, bueno, te podría hablar mucho tiempo, voy a tratar de resumirte, pero tal es así, bueno, nosotros tenemos un vacío legal muy importante, que es que los jueces no actúan de oficio cuando detectan que una denuncia no es comprobable. ¿Qué quiere decir esto? El juez o el fiscal no dice nada, pero esto no es comprobable, vamos a investigar en el otro sentido a ver si es falsa. No, termina ahí. Y el proceso lo tiene que impulsar la parte damnificada. Lo que pasa que si vos impulsas el proceso, primero que venís desgastado emocionalmente, económicamente y demás, y seguís corriendo el riesgo de que te sigan impidiendo el vínculo. Entonces vos decís, bueno, no, vamos a perdonarla, claro, a ver si perdonándola me deja ver a mi hijo. Pero bueno, en mi caso está cursando una denuncia por denuncia falsa contra la madre de mi hija. Claro, ustedes desde este grupo, desde padres y abuelos de niños separados de sus familias, ¿cómo ayudan a estas personas que han pasado por un caso similar al tuyo? ¿Desde la parte emocional o desde la parte también legal? Y nosotros tratamos de que sea un grupo de ayuda desde ambas órbitas, pero bueno, nos manejamos sin profesionales por diversas cuestiones, ¿no? Tratamos de que sea una ayuda entre pares y una autocapacitación y una autoayuda en función de las experiencias de los distintos casos, porque bueno, también conocemos algunos otros grupos en donde ha habido profesionales y bueno, y se presta a situaciones que no son las mejores para una ONG que digamos que quiere hacer un trabajo desinteresado. Fernando, ¿tienen algún relevamiento acerca de la cantidad de padres que hoy están imposibilitados de poder ver a sus hijos, que están en cuestiones judiciales por los regímenes de visita? Y mira, es difícil porque no hay estadísticas oficiales, pero te puedo dar algunos datos a lo mejor de Rosario y alguna estimación a nivel nacional. Nosotros estimamos que puede ser hasta 1,5 millones de casos a nivel nacional. Y para que vos te des una idea, más o menos acá en Rosario hay 4 juzgados y tenemos 15.000, arriba de 15.000 casos en cada juzgado, generales, ¿no? Pero suponiendo de que hubiera, de que el 10% de los expedientes de cada juzgado fuera de este tema, que seguramente son muchos más, estamos hablando de 6.000 casos arriba de 6.000 casos, entre 6.000 y 30.000 casos pueden ser tranquilamente, claro, en Rosario. Claro. Y en Córdoba Capital puede ser igual, por ejemplo. Fernando, ya que hablaste de Córdoba Capital, justo este caso que contábamos al comienzo de Córdoba, esta madre que va a tener que pagar esa suma de 670 pesos por día que no le permitió al ex esposo ver a su hijo, ¿ha ocurrido en otros casos esta medida que Sí, creo, hay varios casos, incluso ayer me enteré de varios más a raíz de esta nota. Acá en Rosario hace varios años ya hubo algunas resoluciones, incluso esto de las sanciones económicas denominadas astraintes es una institución muy vieja, o sea, viene desde los años 1960 hablándose en Argentina y ya está instituido dentro de los códigos y demás. Lo que sucede es que bueno, los jueces son muy renuentes a aplicar este tipo de sanciones y nosotros tenemos algunos casos en donde no cumplen, y los jueces no le quieren aplicar este tipo de sanciones a la madre porque por ahí encima tampoco trabajan, entonces si le aplican estas sanciones, utilizan la cuota alimentaria de los chicos para pagar estas sanciones, que tampoco las pagan, porque además para que se puedan realmente ejecutar, y además son insolventes, porque viven en la casa que les dejó el padre, no trabajan, lo único que tienen el plan de jefas y jefas, y la cuota alimentaria que reciben de los hijos y por ahí alguna ayuda de los abuelos de los nenes. Entonces son personas totalmente insolventes y además irresponsables, ¿no? Porque y los jueces
no quieren aplicarle ese tipo de sanciones porque tampoco tienen de dónde pagarla, lo cual tampoco es lo correcto, porque cuando uno le aplican una multa de tránsito, uno no le pregunta si lo puede pagar o no la puede pagar. Después será responsabilidad de que no la puede pagar, y si no puede pagar tendrá que atenerse a las sanciones penales o trabajo comunitario, lo que corresponda, o el cambio de tenencia de los chicos en estos casos, porque hay casos en los que no hay soluciones, pero los jueces realmente tampoco se ponen a pensar demasiado en cuál es la solución. Fernando, te agradecemos por este contacto. Vamos a seguir con el tema, abordando esta cuestión. Es interesante que se pueda hablar y que se puedan lograr medidas que sean más efectivas, porque en el medio de esta batalla judicial entre padre y madre hay un niño que se está perdiendo la posibilidad de ver a uno o a otro que está sintiendo esas cosas, ¿no? Sí, que quedan como rehenes también en el medio de esta historia. Los hijos no se divorcian, como dice el lema de alguna de las organizaciones que representan a los padres. Claro. Sí, exactamente, así es. Lamentablemente muchas veces los chicos, bueno, son tomados de rehenes, ¿no? Y bueno, y en represalias a lo mejor de una relación que no funcionó, ¿no? Pero los chicos no tienen nada que ver. Gracias, Fernando. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, qué interesante hablar del tema, ¿no? Que se hable, que se pueda seguir pensando en tratar de mejorar esta situación, porque la cantidad de casos que hay, ¿no? Así es, estos casos particulares, pero en general, el abordaje de los casos de familia, en los juzgados de familia, es un tema del que se debería hablar mucho más, porque los tribunales no dan abasto. Son muchísimas las causas que reciben los juzgados civiles dedicados a la familia, y no hay recursos humanos, no hay recursos técnicos, no hay recursos económicos para poder dar cobertura a todos los casos. Y bueno, y pasan cosas como estas, que se deja, quizás yo lo que percibo es que se deja de lado la visión del menor, porque en esta cuestión de la batalla judicial y los derechos y las obligaciones que se reclaman de un lado y del otro, queda allí un niño que se priva de poder pasar una fiesta con su papá, de poder tener en su cumpleaños a los dos papás juntos. Sí, además, como en la mayoría de los casos son muy pequeños, no pueden decidir tampoco. Así es. No tienen la posibilidad de decidir, no entienden qué es lo que está pasando. Y lo grave Entonces, es cuando existen, ¿no? Porque todo esto se moviliza por separaciones que, por supuesto, tienen ribetes de violencia, hay denuncias de violencia concretas que pueden ser falsas, pero muchas de ellas no lo serán. Y también la justicia tiene que allí tratar de actuar para frenar esas situaciones, pero también preservar las cuestiones de los niños. Es una cuestión muy compleja. Sí, y muy triste.